Hola, buenas tardes. A continuación, en este congreso se va a presentar el tema titulado Empoderamiento de las mujeres profesionales de la salud a través de la evaluación del ángulo de fase por bioimpedancia vectorial eléctrica en mujeres con cáncer cervicouterino. Como autores se encuentra la doctora Verónica Gallegos García, el doctor Darío Gaitán Hernández y el especialista en nutrición clínica Pablo Ugalde Cermeño, y su servidora, la licenciada en nutrición, Nadia Denise Ramírez Martínez. Todos pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Enfermería y Nutrición, y esta investigación fue un derivado del posgrado en la maestría en salud pública. Bueno, ¿por qué cáncer cervicouterino? Porque actualmente es un grave problema de salud pública que, el CACU ocupa el segundo lugar en incidencia y mortalidad en mujeres. Aflige a muchas mujeres en edad productiva, lo que deteriora su calidad de vida y condiciona su capacidad laboral. Bueno, para esta investigación, para la obtención del ángulo de fase, se utilizó una báscula de bioimpedancia vectorial eléctrica, la cual podemos observar del lado derecho. En la parte de la planta de los pies tiene 4 electrodos, y en donde se colocan las manos, en las palmas, también tiene 4 electrodos, en donde se introduce una corriente alterna reducida para determinar los siguientes componentes corporales. Bueno, el agua corporal, que es un buen conductor eléctrico, el tejido celular por medio de la reactancia o resistencia capacitiva, el cual actúa como condensador, y el ángulo de fase, que, bueno, dependiendo de la calidad del tejido celular, va a tener un desplazamiento de fase y, bueno, va a ser la diferencia entre el máximo de corriente que entra y el máximo de corriente que sale del cuerpo. Bueno, aquí podemos ver la diferencia en impedancia en una célula normal, que sería en esta gráfica que estoy señalando la línea verde, y abajo de color rojo podemos ver la impedancia mucho más baja en una célula con cáncer. Y bueno, ¿cómo funciona la corriente alterna? Corriente alterna alta pues va a atravesar la célula, y corriente alterna baja va a bordear la célula. Y bueno, aquí podemos ver la integridad de la membrana celular, la diferencia entre una célula normal o sana y una célula cancerígena. Hay diferencia en el núcleo, desorganización en la división celular, variación en tamaño y forma, y por lo tanto se pierden las características normales de una célula sana. El ángulo de fase que se obtiene por la bioimpedancia vectorial eléctrica es un marcador de la función de la membrana celular. Puede detectar alteraciones en la misma. Y bueno, ¿cómo se obtiene el ángulo de fase? Su principio físico consiste en la oposición que ofrece un tejido biológico al paso de la corriente alterna. El ángulo de fase se asocia con la celularidad, tamaño de la célula e integridad de la membrana celular. Como objetivos de esta investigación, el general fue evaluar el ángulo de fase por viva en mujeres con CACU, usuarias del Hospital Central, Dr. Ignacio Morones Prieto. Tuvimos 3 específicos. El primero, caracterizar sociodemográfica y nutricionalmente a la población. El segundo, analizar el ángulo de fase en pacientes con CACU por medio del VIVA en relación al estado nutricio, específicamente en la evaluación de composición corporal y evaluación dietética. Y por último, analizar el ángulo de fase en pacientes con diagnóstico de CACU por medio del VIVA en relación con la evolución del CACU, nivel socioeconómico y tratamiento antineoplásico. Dentro de la metodología fue un tipo de estudio observacional transversal analítico. Se realizó en mujeres con diagnóstico de CACU en el espacio del Servicio de Oncología del Hospital Central en San Luis Potosí. Se incluyeron 70 mujeres con CACU. Dentro de los criterios de inclusión, mujeres mayores a 18 años, mujeres que aceptaron participar en el estudio, mujeres con un estudio histopatológico positivo. Y como criterios de exclusión, aquellas que padecían enfermedad renal crónica, amputaciones, que estuvieran embarazadas, que pesaran más de 300 kilos, entre otros criterios.
Bueno, aquí como instrumentos para la obtención del ángulo de fase se utilizó una báscula seca modelo 515-514. Para caracterizar nutricionalmente a la población, se utilizó el SNUT, una frecuencia de alimentos, la cual nos da 127 alimentos y nos describe 102 nutrientes. Y para el nivel socioeconómico se utilizó la escala AMAI. Como análisis estadístico, las variables cuantitativas y datos generales se presentaron como media y desviación estándar. Se evaluó la variable dependiente ángulo de fase y el tipo de tratamiento con ANOVA factorial. Y se realizó una regresión de lineal múltiple con un modelo entre la variable dependiente, ángulo de fase, y las variables independientes, evolución del CACU, IMC, masa musculoesquelético, agua extracelular, fructosa, ácidos grasos saturados y trans. Todo lo anterior con el programa SPSS versión 18. Como resultados, el ángulo de fase, la media fue de 4.66 grados, más menos 0.87 grados. El IMC, 27.19 kilogramos sobre metro cuadrado, más menos 5.10 kilogramos sobre metro cuadrado, entre otros parámetros de composición corporal. El ángulo de fase con respecto al nivel socioeconómico de las participantes, bueno, se encontró el ángulo de fase más alto, 4.98 grados, en el nivel socioeconómico D, el cual nos dice que el 56% de la población que pertenece aquí tiene estudios hasta primaria. Y bueno, el más bajo, además, que fue de 4.22 grados, el cual se caracteriza porque el 62% de la población tiene estudios mayores a primaria. Y bueno, esto se puede deber a la inseguridad alimentaria. Y bueno, aquí el ángulo de fase con respecto al IMC y edad, estratificado por rangos de edad y IMC correspondiente a normopeso, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2. Con respecto a Bossi-Westphal, que nos reporta la población sana alemana, sin excepción, todos nuestros niveles de nuestros datos de ángulo de fase fueron por debajo de la población alemana de referencia. Y bueno, en cuanto al análisis multivariado, el valor P del modelo fue menor a 0.05 y todas las variables fueron significativas a excepción de la evolución del CACU. O sea, el IMC, masa musculoesquelético, agua extracelular, fructosa, ácidos grasos saturados y trans, afectan el ángulo de fase. En cuanto a la ANOVA factorial, la relación del ángulo de fase con respecto al tipo de tratamiento antineoplásico no fue significativo, fue mayor a 0.05, por lo que los tratamientos independientes y cuando trabajan en conjunto, radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, no influyeron sobre el ángulo de fase. Y bueno, aquí podemos ver ángulos de fase y otros tipos de cáncer, en cáncer gastrointestinal, cáncer de cabeza y cuello, en leucemia, cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer terminal, y nosotros presentamos una media de 4.66 grados, que se colocó por abajo de todos estos tipos de cáncer, a excepción del cáncer terminal, en donde a partir de la supervivencia de 6 meses hacia abajo, presentaron ángulos de fase más bajos que el de nosotros, aquí en México, por Camargo y colaboradores. Y bueno, como conclusiones de este estudio, bueno, los resultados apoyaron la hipótesis. Las mujeres con CACU mostraron daño en la integridad de la membrana celular con un ángulo de fase menor a la población alemana de referencia. Por otro lado, la evolución del CACU, IMC, masa musculoesquelético, agua extracelular, fructosa, ácidos grasos saturados y ácidos grasos trans en su conjunto influyeron sobre el ángulo de fase en mujeres con diagnóstico de CACU. Y bueno, las variaciones de los valores del ángulo de fase entre tratamientos antineoplásicos no fueron estadísticamente significativos, por lo que se sugiere que el ángulo de fase no se modifica por el uso de tipo de tratamientos oncológicos, ya sea aplicados mixtos o independientes. Y por último, las mujeres con diagnóstico de CACU mostraron un ángulo de fase por debajo de la población alemana sana de referencia, por lo que presentaron daño en la celularidad. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.